Bien, pues vamos a entrar ya al último signo zodiacal. Él es Piscis, es un signo mutable de la cruz mutable, de los signos que mejor se adaptan a la realidad presente. Estos signos ayudan a los signos cardinales a, a que la realidad no esté tan rígida para que la energía disruptiva del cardinal no sea tan desestabilizante y ayuda a los fijos a entender el cambio. La energía mutable es un intermediario, un mediador entre estas dos energías, cardinal y fija, que por un lado busca romper y por el otro fijar. Regresando a la cruz mutable de la cual Piscis es partícipe y el tercero y último de la tríada del elemento agua, la unidad que se ha coagulado en una forma biológica de contención biológica que es cáncer y que se ha vuelto una especie de simbiosis a través de una mitosis, una división celular en Escorpio, que por su mismo proceso de ser de la misma sustancia, está conectado psíquicamente a eso, esto es Escorpio. Ahora llega la inmersión en una masa homogénea, ¿no? En una cuestión amorfa sin distinción alguna, en las que las polaridades están completamente disueltas, no hay polaridad, hay dualidad en tanto construcción mental, y este será un arquetipo más mundano, más humano, ¿no? La dualidad que la polaridad. Entonces, la polaridad deja de existir en Piscis, en tanto nivel energético, y a causa de esto, a causa del desvanecimiento de las polaridades, promueve que haya, por el contrario, mucha dualidad, mucha exacerbación de la mente dividida. La polaridad tiene que ver con pautas energéticas, mientras que la dualidad tiene que ver con la dimensión mental, perceptual del ser humano. Entonces, la dualidad está exacerbada en Piscis y está representada por los dos peces que, como en el yin y el yang, se retroalimentan el uno del otro. El uno contiene al otro. La dualidad yang, la blanca con el punto negro, y la yin es la negra con el punto blanco. Bueno, es importante entender el concepto, pero finalmente están retroalimentándose uno con el otro, y la energía yin es un dispositor de la energía yang, que es el que va a operar en la parte, en la parte de la dualidad yang, ¿no? La energía yang es energía masculina, activa y eléctrica. La energía yin es energía receptiva, femenina, telúrica. La energía yin es negra, la energía yang es blanca, y la energía yang es dispositora en la media luna, en la dualidad del yin y yang, del símbolo que conocemos. La parte blanca es el registro yang, que tiene adentro un agente activo yin. El agente activo yin se mueve a través de la dualidad yang. Es el que está operando en ese mundo, lo femenino está operando en lo masculino, y lo masculino chiquito está operando en el femenino grande, ¿no? Así. De tal forma que siempre es una capa de cebolla que se vuelve una con otra en una forma geométrica y virtual que conocemos en matemáticas como la cinta de Moebius. Intenten buscar esa figura tetradimensional que es la cinta de Moebius. No tiene caras fijas, sino que siempre están cambiando en una suerte de tetradimensión, cuatro dimensiones. Entonces, ya de por sí, a priori, dándonos color de todo esto que estamos mencionando, nos damos cuenta de la complejidad. Piscis, por lo tanto, es un signo ulteriormente virtual. No hay formas. Ya hemos llegado al
al ciclo final de la secuencia de los 12 signos zodiacales, y entonces ahí es el momento de disolución en el infinito océano arquetipal de la psique humana, por ejemplo. Todas las ideas que van a empezar a elucidarse en Aries, porque Aries está conectado a la cabeza, o sea, simbólicamente al proceso del pensamiento como ejercicio y no del pensamiento como contenido. Todo eso que se va a empezar a generar en Aries está en potencialidad latente en Piscis. Es decir, que es una fuente de la cual va a emanar cuando salte al mundo físico. Podemos decir que es el mundo físico, el plano de las ideas. Es una física mucho más sutil que el mundo de los objetos, pero una idea ya sabemos que incluso para los signos de aire tiene esencia, y de esta forma ya podemos estar infiriendo a un plano físico, ¿no? Estamos en el plano físico y nuestras ideas pueden tener mucho peso sobre nosotros, o sea, la gente se puede volver loca, a la gente le da ansiedad de estar pensando tanto, realmente hay repercusiones en el plano físico. Sin embargo, si volvemos a la acotación del yin y el yang, de los dos peces que se retroalimentan en una cinta de Moebius que es totalmente homogénea, que nunca sabemos dónde empieza, dónde acaba, qué está sucediendo realmente, así de obnubilante, así de difuso, así de confuso, pueden ser los planos perceptuales de Piscis. Esto que va a sugestionar en nosotros y más en la gente de Piscis, una ambivalencia, una indeterminación muy acentuada, que puede llegar a, como está influido de una corriente que luego regresa con más información y deposita eso en el yin, ¿no? Digamos, en este ejemplo, creo que es más sencillo entenderlo así, o menos complicado. El yin tiene que volver al yang y el yang al yin, y así ad infinitum. Entonces, en ese ir y venir hay un remanente, una cola energética que pasa y se va desprendiendo, mientras que el núcleo que va caminando es el agente activo, digamos, pero hay una energía residual que se queda, digamos, en el mar del inconsciente. Alguna vez hice la analogía, pero creo que resulta muy sencillo de explicar, de estar todos en una piscina, en una piscina, ¿no? Toda la banda, ¿no? Y entonces imagínense que alguien ahí empieza a orinarse. Entonces, ¿qué va a pasar alrededor de la piscina donde este Watt se orina? Bueno, pues se va a manchar, ¿no? Si tú entras en contacto un poquito, te acercas, empieza ya y ya te orinaste, ¿no? O sea, bueno, ya te orinó este man, ¿no? Y aunque te alejes, bueno, ¿qué pasa? O sea, el agua que tú estás abriendo mediante tu movimiento, la vas atrayendo. Entonces, de alguna manera empieza a haber como una contaminación o una, pues, para no decirlo así como contaminación, una influencia, ¿no? Hay una influencia en ese registro muy acuático que es el inconsciente, el elemento agua. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el ir y venir de esta conciencia dual que es Piscis, en su entender qué está pasando, percibir, en su ensoñación, en su fantasía, en su idealismo, en todas esas cuestiones elevadas de las que tiende Piscis volver a una persona de Piscis en alguien muy soñador, muy imaginativo, muy creativo, un artista, todo esto. Hay una influencia de un montón de cosas que están cambiando y permutando. Y Piscis, en tanto astrología humanística, eh, el registro de percepción está influido fuertemente por una serie de permutaciones que siempre están en constante cambio. La mutabilidad de este signo se expresa en su máximo potencial.
es muy difícil para un Piscis mantenerse en un solo estado mucho tiempo, ¿no? Muchos años, por ejemplo. Se les ve transformarse continuamente, a menos que sus relaciones con otros planetas y signos de tierra los hagan ser rígidos en ese sentido, pero esencialmente, si son Sol en Piscis, muy internamente serán personas que en su esencia más interna siempre estén decantadas a la transformación, al cambio, a la adaptación y de alguna manera a comprender que sus altos ideales, sus altas ensoñaciones, su gran potencial creativo, o sea, puede ser filosófico, pero más bien es religioso, místico, inefable, es la contemplación del místico, ¿no? Por un lado, el culto actual es la ciencia, pero en antaño el culto es magia. Y Piscis es magia. Piscis es imaginación, imaginación activa, el tipo de manifestaciones que sugestionan el nivel humano, idealismo, la imaginación, la magia, la fantasía, diferente a la imaginación, ¿no? La fantasía es adaptar los contenidos simbólicos del psiquismo colectivo a las necesidades del ego individual. Eso es la fantasía. Caso contrario será la imaginación, en la cual dejamos que que las imágenes surjan, aparezcan sin ningún tipo de juicio de valor, sin sentirnos culpables, a veces sin entender nada, ¿no? Es la imaginación surgiendo y esto nos hace darnos cuenta. Este proceso de imaginación activa se desarrolló, pero bueno, al final de cuentas, el proceso terapéutico completo es crear una pieza de arte, o escribir algo, o bailarlo, o darle salida en una manifestación física, ¿no? Para que quede grabada como impresión sensible y sea significativo para ti y te acuerdes y te lo lleves como experiencia, ¿no? Este sería el proceso psicoterapéutico. Bueno, el ejercitar todo esto y ver cómo actúan nuestras otras personalidades sin juzgarlas y no sometiéndolas y no haciendo de esta conciencia el tirano que es todo el tiempo con la sombra, todo el tiempo con el ello, todo el tiempo con el super yo y todo el tiempo con el yo superior y con el nirmanakaya y con todo, eh, es el no adaptar los procesos psíquicos a las necesidades del ego, es dejar a los procesos psíquicos surgir por sí solos y allí es donde se da uno cuenta de que si ni siquiera yo soy quien creo que soy y hay más en mí de lo que yo creo que hay, cuanti más las relaciones con todas las demás personas, por lo que, y ahora sí, en el nivel humanístico, sugestiona una compasión, una empatía exuberante, el entender lo que está pasando con el otro, porque también tú tienes procesos bien duros, bien difíciles, de los cuales te has hecho consciente por medio de el sentido de contemplar, de lo contemplativo. En Piscis nos ha trascendido completamente. Si estamos en las analogías del agua, estamos en un infinito océano, somos nada allí. No podemos hacer más que contemplar, no podemos ser más que la presencia que advierte el surgimiento de las imágenes arquetipales. Y este es un proceso no muy fácil de hacer, por supuesto. Entonces, la gente que está resonando con esto se sugestiona de compasión, de curación, de magia, y en un aspecto de astrología humanística, ¿sí? El estereotipo es compasión curativa hacia todo aquel que sufre, porque todos estos procesos, vaya que son dolorosos, ¿no? El ir al centro, ir a donde no hay no, a donde no hay fondo, en cáncer, donde, o sea, fondo, donde se apaga toda la energía, o ir al extremo de la experiencia nuclear con un otro vincular en Escorpio, o simplemente darnos cuenta de nuestra pequeñez
y ver el mundo sin, pues sin filtros los menos posibles, pues son procesos bastante bien complejos que transforman a las personas, las transforman a saber para salir a la vida en Aries la siguiente vez. Y así todos los días nos estamos switcheando, renovando, reciclando, reiniciando, muriendo, reviviendo, trascendiendo. El alma es esta dimensión, ¿no? El infinito océano de este elemento es el alma. Y uno, al no poder hacer nada, solo ver, su único movimiento posible es el anhelar, el idealizar, ¿no? Sentir la unicidad, sentir inspiración, sentirlo realmente, ¿no? Sentir la vulnerabilidad. Y obviamente también alguno de los planetas que esté allí en Pisces puede tener un rasgo escapista. Perturbaciones sensoriales, y estas perturbaciones sensoriales son adictivas o son contrastantes a tal grado que pueden causar patologías, o bueno, el mundo anímico es una vorágine de cambio, ¿no? Basta con volverse conscientes en un sueño y darse cuenta de que la realidad cambia en cada instante y que no puedes fijarte a nada. En cuanto entras en un sueño lúcido, tienes 2, 3 segundos para dar una orden concreta en el plano astral y decir, vuelo y voy a mi lugar de poder, porque en 4 segundos, si no lo hiciste y te perdiste en la contemplación, no sé, estás viéndote al espejo en un sueño y tu rostro cambia, porque todo cambia en muy, muy pocos segundos y te asustas. Bueno, si te asustas, ahora sientes miedo y ya estás en el bajo astral, ¿no? Eh, digamos, solamente cuentas, te digo, con 5 segundos menos para dar una orden concreto, porque el momento en el que te iluminas y eres consciente en un sueño es muy, muy, muy pequeño para cambiar de sueño y tener más energía en el sueño que ya es lúcido, ¿no? Pero cuando tenemos estos chispazos de conciencialidad en un sueño, contamos con muy poco tiempo para volver al estado inconsciente, es decir, volvernos a perder en las imágenes y volver a apagar la lucecita que habíamos encendido. Entonces toda la realidad se mueve, no yo, sino la realidad, y entonces ya perdí la lucidez y ya me vuelvo inconsciente. Entonces, para una persona de Pisces, ese estado es muy natural en él, y no lo digo desde el aspecto de que sea un crack para moverse en ese plano, porque puede ser la persona más inconsciente, pero tiene una virtualidad de ensoñación impresionante, aunque nunca la logre desarrollar. Puede ser que ese tipo de personas tengan los sueños más impresionantes, pero a lo mejor nunca se acordaron, ¿no? O nunca los despertaron y nunca fueron conscientes de eso, porque la realidad es tan avasalladora en todos los registros para la energía de Pisces, porque imaginen un maremoto, a un barquito en un maremoto, que, o sea, el barquito va a valer mierda, ¿no? Entonces, hay que ser muy fuertes, muy resistentes, y es una capacidad que solo los maestros yogis o los místicos elevadísimos han logrado trascender. De otra forma, pues, o sea, la gente de Pisces, el cliché, digamos, en algunos textos se puede leer que la gente de Pisces se vuelve evasiva, tienen una tendencia a la evasión de la realidad en todos los órdenes, y por eso también pueden caer en las drogas, ¿no? Porque las drogas son una forma de evadir la realidad a la cual no logran adaptarse, y la sienten como tortuosa, ¿no? La sienten pesada, muy ultra densificada para la maleabilidad de la que ellos son naturalmente partícipes. Ellos son ese flujo, y cuando nuestra sociedad es tan cuadrada, tan materialista, tan utilitarista como lo es, un Piscis siempre se va a sentir como
como que no encaja. Si el Acuario se piensa así y se deprime por eso, el Piscis realmente sí siente que no encaja, ¿no? ¿Y cuál es la solución más natural? Ciertamente también la más fácil, pero la más natural para Piscis es cambiar. Entonces se adaptan, generan una máscara alrededor de esa adaptación, pero a su vez también es una liberación de energía que lo fija. Entonces se desprende de eso, se queda la fijación en alguna parte del inconsciente, a la cual quizás pueda remitir en esa vuelta de la cinta de Moebius, una lemniscata sagrada, y cuando vuelve esta energía arquetipal a la integración de la conciencia, se trae consigo la máscara y si le sirve la adapta o la usa, ¿no? Eh, pero generalmente, entonces ya lo que estoy diciendo es la forma más natural de un Piscis en tanto todo este embrollo es la evasión de la realidad. Y en algunas ocasiones he mencionado que incluso los más sanos o los menos locos, este, evaden la realidad de las formas convencionalmente menos agresivas, ¿no? En alguna ocasión mencioné un ejemplo, los gamers, por ejemplo. Ah, esa gente es muy pisciana. Han creado una realidad que tiene que ver con haber hecho esports, ¿no? O sea, deportes electrónicos, gente que gana no sé cuánto dinero por jugar videojuegos, por evadirse de la realidad. Eso es una cosa muy pisciana y vean cómo las masas se emocionan con eso, ¿no? O cómo la gente está ahí viendo el streaming de un vato que está diciendo estupideces mientras juega. Es pésimo, no sabe jugar, pero tiene una capacidad de convocatoria así pisciana, masiva, ¿no? Se refugian, por ejemplo, en la evasión, su evasión es el refugio la vigorexia, por ejemplo, ¿no? Que es como hacerse superadicto al ejercicio, ¿no? O sea, en su afán de querer encajar en la realidad, que es súper difícil para ellos, la forma evasiva que tienen de no aceptarlo es volverse, no sé, ser adicto al ejercicio, volverse fit, o sea, modificar su cuerpo de alguna manera, su fisionomía, para de alguna manera ser aceptado porque es un imperativo categórico casi casi la cuestión fitness en nuestros días, ¿no? Entonces, ese también puede ser una evasión. Y puede haber un montón de tipos porque Pisces es infinito, ¿no? Eso es el más abarcativo, el más holístico de todos los signos. Pero todos tienen ese tinte evasivo. Finalmente todos están en su pedo, ¿no? Como siempre digo, pero en Acuario y en Piscis esto es al extremo, ¿no? Exacerbado. Uno en el plano mental y otro en el plano emocional. Los planetas que se emplacen, ¿no? En Piscis se llenan de anhelos del alma porque están imbuidos en el alma, que es el anima mundi, bueno, pues es la psique colectiva, el alma del mundo, del ser humano primero, luego del mundo, ¿no? Son anhelos que me conectan con eso, con ese mundo mediúmnico del cual yo puedo ver, yo puedo soñar, yo puedo fantasear con él y es más hermoso, es idealista, ¿no? Es maravilloso, es fantasioso, es genial, en término etimológico, genial, puedo transformarlo. Si soy dueño y señor de la adaptabilidad, y soy capaz de moverme en el sueño de tal forma que hago de él lo que necesito que haga para mí, porque soy un creador de realidad. Cuando llegue a tercera dimensión nuevamente al despertar, me voy a sentir atrapado. Entonces, ¿qué hago, no? Bueno, tengo que adaptarme. ¿Y cómo se adaptan estas personas? Son artistas por naturaleza, ¿no? Son gente que se dedica a las artes, a la música, eh, gente que logra hacer evocarlos, hacer surgir del inconsciente colectivo para los otros una sensación colectiva, ¿no? La música que nos prende a todos en un mismo instante, que nos conecta, ¿no? Pero esto no es siempre así. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta del eje 6-12, Virgo, Piscis. Virgo es el cuadradito que tiene todo ordenadito y tiene
sus métodos y su administración a full, ¿no? Si una persona de Piscis está polarizadísima en Piscis y le falta integrar Virgo, la falta de administración, la falta de tierra, la falta de visión analítica, eh, porque Piscis es súper sintético, todo es todo, entonces pues, no necesito saber qué es qué. Y Virgo, por el contrario, necesita entender qué es qué para luego armar el todo, ¿no? Que es Piscis. Entonces, si un Piscis está súper polarizado en Piscis y le falta Virgo, esto no es premiado por la naturaleza. Entonces, ese Piscis, esa persona de Piscis, será el estereotipo del Piscis fracasado que no haya ni cómo hacer frente a sus emociones, es un marginal, un desastre emocional, un llorón. Hay una simbiosis entre su madre y él, de tal forma que nunca logra hacerse individuo, nunca logra actualizar su conciencia para proceder al proceso de individuación, ¿no? La indeterminación es fatal y hay crisis psicótica. La neurosis es ir hacia adentro, la psicosis es ir hacia afuera al extremo. O sea, la neurosis, todos tenemos una neurosis, todos. Y todos, dice Jung, todos tenemos derecho a tener nuestra propia neurosis. Y hay una neurosis colectiva. Los toltecas lo conocían como la primera atención o el sueño del planeta. Entonces todos tenemos nuestra neurosis, es ir hacia adentro. La psicosis es ir hacia afuera al extremo, ¿no? ¿Cuándo ya es patológico? Cuando es al extremo. Entonces, cuando vas hacia afuera, pues es expansión, es expandir la conciencia, ¿no? Pero cuando ya vas al infinito y sin rumbo y no sabes ni por dónde, bueno, lamentablemente va a haber crisis esquizoides, va a haber psicosis y es la polaridad de la superexpansión sin sentido. Entonces, esto puede suceder, ¿no? Como un resultado del no atender a la tierra, que es el centro, irse al extremo y sufrir la disolución del ego de tal forma que ya ni sientes que eres tú, que estás como perdido, o sea, volverte loco, ¿no? Y por eso Piscis en un registro de astrología mundial tiene que ver con la prisión, con los hospitales, con las cosas que te restringen porque tú no pudiste con ello, ¿no? Entonces, ¿qué te encierran? Si trasciendes la barrera de las diferenciaciones con un otro, ¿qué pasa? Lo transgredes, te metes en su vibra y violentas al otro, ¿no? Muchas personas no son conscientes de que la violencia verbal es más fuerte que la violencia física. Y cero personas, lo digo con eufemismo porque casi nadie sabe que incluso una violencia más exacerbada es la violencia energética. Y de esto nadie mierda sabe. ¿No? O sea, tengo unos vecinos que son lo más malditamente molestos, pero como están en su pedo y supuestamente no se meten con uno, no entienden que están violentando a uno, ¿no? Y llaman a uno como todos suelen llamar, mamón, no te estoy ni tocando, pero lo que pasa es que tu transgresión energética, que no tiene medida, se mete en mi registro y me violenta. Yo creo que una forma fácil de verlo es cuando tú vas caminando en la calle y te encuentras de frente a otra persona. Ahí hay de dos sopas, o los dos se abren al mismo tiempo, porque luego sucede, o el que trae más energía va a obligar al otro a que se abra. Quizás es un ejemplo que no logre ser comprendido del todo, pero yo creo que es el más fácil para tratar de ejemplificar esto. Va a llegar un momento en el que la masa del cuerpo de una persona no tenga ni que chocar, pero ya vamos sintiendo cómo va a haber una colisión. Y en Pisces,
con las exacerbaciones de este tipo de energía de fusión, de unidad, esa cuestión de sentir la vibra, por ejemplo, de la persona, es una transgresión que puede ser amorosa, que puede ser complementaria, y por eso la compasión, la empatía, son atributos que la alta elevación de Piscis puede desarrollar, pero en su aspecto más destructivo, lo que va a ocasionar es que lo encierren, es que se vuelva loco y es que lo internen, ¿no? Que la sociedad lo restrinja. No por nada, y les comparto ya por último esta experiencia personal, en una luna llena en Pisces, no quiero entrar mucho en detalles, pero fue la experiencia más fusionante que he tenido, ¿no? Con respecto a sentirme abordado por una gran colectividad de personas que me canceló completamente. Ahí, muchachos, o sea, yo lo digo con toda honestidad, eh, ahí es el infierno. No estoy diciendo que Pisces sea el infierno. Estoy diciendo que un tránsito de luna llena, emociones desbordadas, en el signo de Pisces, en el signo virtual que te lleva a la mierda, fui cancelado por la voluntad colectiva a la cual yo me rehusaba a seguir. Y cuando uno va en contra del status quo en el plano energético, ahí sí te va mal. La carne arde, literalmente hay fuego, ¿no? O sea, ese es el infierno. Finalmente, el atributo humano por excelencia, según también el Dalai Lama, lo hemos mencionado algunas veces, es la compasión por todo aquel que sufre y vemos que la cultura tibetana, el hinduismo, comparten el respeto por la vida a todos los niveles. Estas culturas dicen que hay que profesar un respeto por toda entidad viviente, ¿no? Incluyendo los insectos. A mí me tocó ver a una persona en un templo, estaba caminando un alacrán, ¿no? En el templo, y un devoto, antes de aplastarlo, le rindió una especie de oración, muy cortita, dijo el Mahamantra, Hare Krishna, y lo aplastó. Y yo le pregunté qué era eso, ¿no? Y él me respondió que con la vibración del Mahamantra, el término de la vida de un ser con vida, un ser viviente, con la vibración del Mahamantra en su reencarnación, eh, entraría en una esfera de conciencia un poco más elevada. En Piscis todo es sensaciones y sentimientos. Nada es ideológico, nada es material. Entonces, como decíamos, esta sensación de los signos de agua y de las casas de agua es que algo nos ha trascendido, es que estamos a merced, así como inmersos en la situación. La situación nos ha desbordado. Puede ser una situación agradable, confortable, el orgasmo, por ejemplo, una situación de éxtasis totalmente exacerbada, será Piscis. El éxtasis así nos ha trascendido y lo sentimos con todo lo que tenemos, ¿no? Disponible para sentir. Y sentimos vulnerabilidad, nos sentimos indefensos porque la gran madre oceánica está allá afuera para devorarnos, para nos exige volver al origen, nos exige volver a su núcleo. Y la mayoría de las personas tiene muchos problemas con la muerte, con la trascendencia, con la disolución. ¿Qué va a pasar conmigo? Se preguntan muchas personas. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Las personas que ya más o menos medio entienden, ¿qué pasa si llego al nirvana? O sea, ahí me fundo y ya no vuelvo a existir, o
cómo yo voy a volver, cómo voy a saber quién soy, si ya no existe ningún rastro de lo que fui y si ya no existe este, ningún vestigio de mi identidad, la personalidad ya se fue y nada más queda la sensación de que hay algo ahí latiendo, y tengo problemas con eso, ¿no? Entonces surge un terror inconmensurable, el enfrentarse así al vacío, el enfrentarse así a la nada. Y todos los procesos de Piscis, de la casa 12, son nihilistas. Es la disolución, la aniquilación. ¿Qué tiene que morir? Lo que yo creo que soy. Y voy a volver. Bueno, estas son preguntas que se responden con otra hora, ¿no? Pero Piscis nos da mucho temor en ese sentido, o al menos a la mayoría de las personas, porque a quien no le da miedo cuando se pone en serio todo el aspecto de la magia, sabiendo que allá afuera hay brujerías que son inconscientes, y esas son las más malditamente peligrosas, las que son inconscientes, las que se dirigen a ti nada más porque te has sintonizado con algo que no debiste haberse sintonizado. Todo eso es Piscis trascendiéndome, es virtualidad pura, dinámica incesante e interminable, que no me va a ofrecer más que el reseteo completo. Entonces, pues obviamente que surge el temor, ¿no? En los procesos de ensoñación, uno llega a un punto en el cual pues se da cuenta de que es una simple conciencia en la cual aparecen todas las situaciones y ni siquiera ya tiene cuerpo, pero aún hay un vestigio, ¿no? De recuerdos. Pero ¿qué sucede cuando todo eso se aniquila? ¿Qué sucede, no? ¿Cómo voy a volver? La gente sabe que vuelve como otra persona diferente, ¿no? Y entonces todo esto que he vivido tiene sentido. El hambre en el mundo tiene alguna causa, algún propósito. Eh, Entender todos estos propósitos, causas superiores, es un trabajo sagrado, un trabajo de Piscis, y su signo contrario, Virgo. Son sacros, son signos en los cuales, de alguna manera, la única forma de sentir que algo todavía es familiar, aunque ya sea totalmente fuera de todo lo que yo conozco, es tratar de hacer una manifestación de lo que está sucediendo para intentar recordarlo, para intentar no olvidarlo, más bien de recordarlo, porque recordar es un proceso mucho más psíquico que el olvidar. ¿Y qué se hace para recordar? Cultos y ritos. El culto de Piscis es la religión, es la magia, es el ritual mágico y todo lo que eso implica. Y el culto de Virgo es el trabajo, el rendirse al servicio, ¿no? Diferentes formas de manifestar dos gradaciones de una misma tipo de energía, ¿no? En sus polaridades. Piscis está mucho más enfocado en una sanación holística, en una sanación virtual, en una sanación trascendental, en una sanación emocional y, por supuesto, una sanación del alma. Y Virgo será un proceso de sanación físico, material, corporal, biomolecular incluso. Podríamos hablar infinitamente de Piscis, pero bueno.